¿Alguna vez te has parado a pensar cuál es la mayor diferencia entre los vehículos eléctricos y los coches tradicionales? No se trata solo de mejorar la tecnología o las prestaciones, sino de la batería. Mejorar un coche con motor de combustión interna es una cosa, pero con los vehículos eléctricos estás mejorando el núcleo del propio vehículo. Por eso las baterías de los B evolucionan constantemente. Por ejemplo, la batería 4680 de Tesla, tras años de desarrollo, es una de las más avanzadas del mundo, pero ahora, BYD está dando un paso adelante con algo increíble, una nueva batería que puede cargarse completamente en solo 5 minutos. Y no se queda ahí, ha superado pruebas de estrés extremas, como ser aplastada, horneada a 300 grados Celsius e incluso sobrecargada en un 260%, todo ello sin incendiarse. ¿En qué consiste esta batería revolucionaria y cómo competirá con la 4680 de Tesla? Averiguémoslo. ¿Por qué la antigua batería Blade no impresionó? Tesla ha sido durante mucho tiempo el líder indiscutible en el mundo de los vehículos eléctricos, pero en 2024 se ha producido un cambio significativo. BYD ha tomado la delantera en términos de ventas. En solo un año, BYD acumuló unos impresionantes ingresos de $107 mil millones, vendiendo 4,27 millones de vehículos, entre modelos totalmente eléctricos e híbridos. Por su parte, Tesla ganó $97.700 millones, con 1,79 millones de vehículos vendidos. Las cifras no mienten, BYD está superando a Tesla en múltiples áreas clave, y eso es algo que no podemos ignorar. Lo más emocionante, sin embargo, es la próxima innovación de BYD, la batería Blade de nueva generación. Esta innovadora tecnología está llamada a revolucionar de nuevo el mundo de los vehículos eléctricos y podría encender la chispa de una nueva ola de entusiasmo. Esta batería, cuyo lanzamiento está previsto para junio, podría ser el punto de inflexión en la carrera de los vehículos eléctricos. Puede que ya conozcas la batería Blade de BYD. Incluso Tesla la ha utilizado en algunas versiones del Model Y en Europa. La batería Blade no es una batería cualquiera, es una batería de litio hierro fosfato, LFP, diseñada específicamente para vehículos eléctricos, conocida por su excepcional seguridad, notable longevidad y rendimiento estable, presentada por primera vez en 2020. Desde entonces se ha instalado en la mayoría de los modelos de BYD y se ha sometido a rigurosas pruebas en condiciones reales. El nombre, Blade, no es solo un título pegadizo, las celdas tienen forma de cuchilla, lo que les confiere un diseño elegante y eficiente. Lo que realmente distingue a la batería Blade es su revolucionario diseño célula-paquete. Se acabaron los módulos tradicionales. Las celdas están integradas directamente en la batería, lo que significa un mejor aprovechamiento del espacio, menos peso y un perfil más delgado. El resultado es una batería que no solo dura más, sino que también libera un valioso espacio en la cabina para los pasajeros. Además, gestiona muy bien el calor, lo que garantiza un rendimiento constante incluso en condiciones extremas. Pero aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. La antigua versión de la batería Blade, aunque sólida, no entusiasmaba a nadie. Con una densidad energética de solo 140 Wh por kilogramo y tiempos de carga de 20 a 30 minutos, era decente pero no innovadora. Con la última versión, estamos ante algo realmente espectacular. Esta nueva generación de baterías podría hacer realidad la recarga rápida de vehículos eléctricos, como si se tratara de repostar un coche de gasolina. Las primeras pruebas han demostrado que la nueva batería de cuchillas ofrece hasta un 30% más de eficiencia energética que los modelos anteriores. ¿Qué significa esto? Más kilómetros por carga y menos consumo de energía, todos ganamos. Imagínese conducir más lejos consumiendo menos electricidad, haciendo que los vehículos eléctricos sean aún más prácticos y atractivos para el mercado de masas. Y esto es solo el principio. Con innovaciones de vanguardia como esta, BYD no solo está compitiendo con Tesla, sino que está sentando las bases para una nueva era de la movilidad eléctrica. El futuro de los vehículos eléctricos es más rápido, eficiente y seguro que nunca, y BYD está a la cabeza. El gran avance de la nueva batería Blade. Según el informe, se espera que la densidad energética de la batería Blade de segunda generación alcance los 190 Wh por kilogramo, por encima de los 140 Wh por kilogramo del modelo anterior. La cuestión es que no se trata de la típica actualización de baterías. Los ingenieros de BYD han rediseñado por completo la química y el diseño de la batería para permitir una carga más rápida,
una mayor autonomía y una mayor durabilidad. Todo ello manteniendo los costes lo más bajos posible. Y lo más sorprendente, esta nueva batería se utilizará por primera vez en 2 de los próximos modelos de BYD, con un precio de solo $37.260 y $38.600. Sí, has oído bien, estos e-Versus serán más baratos que el Model 3 de Tesla, que actualmente es el coche más asequible de Tesla. Al principio, asumimos que este tipo de tecnología de vanguardia sería increíblemente cara, algo que BYD reservaría para modelos de lujo de gama alta o SUV ultra premium que cuestan más de $100.000. Eso habría tenido sentido, pero a este precio, sinceramente, nos ha sorprendido. Los primeros vehículos con tecnología de carga superrápida serán la berlina ANL y el SUV Chang'e. Estos dos nuevos modelos tendrán hasta 1086 caballos de potencia. Si bien esto no es especialmente destacable en el mundo de los coches de altas prestaciones, a un precio de $37.000 por un vehículo de lujo, y así SUV o sedán, es bastante demencial. El fundador de BYD, Wang Chuanfu, declaró que la segunda generación de la batería Blade tiene un paquete de baterías más pequeño, un peso más ligero y un menor consumo de energía por cada 100 kilómetros con el mismo tiempo de uso de la batería. Esto significa que la batería Blade de segunda generación no solo mejora la densidad energética, sino que también optimiza el volumen, el peso y el consumo de energía del paquete de baterías. Para hacerlo más comprensible, BYD mencionó que su última batería ha sido probada en vehículos, mostrando resultados en los que puede cargarse lo suficientemente rápido como para añadir 470 kilómetros o 292 millas de autonomía en solo 5 minutos. BYD incluso afirmó que los modelos superiores serán capaces de manejar 1 megavatio, 10C, o 1000 kilovatios de potencia, lo que permitirá a la compañía eliminar por completo las preocupaciones de los usuarios sobre la carga de la batería. Carga a la velocidad del rayo, con velocidades de hasta 1 megavatio. Los nuevos coches se cargarán a la velocidad del rayo, a la altura de las expectativas. La clasificación 10 significa que puede cargarse completamente en 1/10 de hora o 6 minutos. Cada segundo añade unos 2 kilómetros de autonomía. Quizá no sepas que para cargar una batería en 5 minutos, el cargador tiene que suministrar un voltaje extremadamente alto y una corriente masiva al mismo tiempo. Sin embargo, las corrientes altas, en particular, plantean un problema para la batería, ya que tienden a generar calor, lo que puede ser perjudicial. BYD ha declarado que ha trabajado en la reducción de la resistencia interna de la nueva batería, lo que permite las velocidades de carga más altas para cualquier tipo de vehículo de producción. Para manejar el alto voltaje, BYD también ha tenido que desarrollar una nueva generación de chips de potencia de carburo de silicio. Entonces, ¿por qué afirma BYD que la batería Blade redefinirá las normas de seguridad de los vehículos eléctricos? En términos de seguridad, como hemos mencionado antes y como se ha visto en las pruebas con la batería de láminas de BYD, ha superado pruebas extremas como aplastamiento, flexión y perforación, y aún así no se incendia, con temperaturas superficiales que solo alcanzan entre 30 grados Celsius y 60 grados Celsius. Como sabemos, en comparación con las celdas cilíndricas tradicionales, la batería de Alabes utiliza un proceso de apilamiento. La densidad de corriente de la estructura apilada es más uniforme. El rendimiento de disipación del calor interno es mejor y es más adecuada para la descarga de alta potencia. Por lo tanto, la batería de Alabes tiene mejores características de ciclo, seguridad y densidad energética. Por otro lado, los datos muestran que la temperatura de autoignición de la NMC es de 200 grados Celsius, lo que significa que cuando se alcanza esta temperatura, los tres componentes del material de la batería empiezan a fundirse e inflamarse, lo que provoca una explosión. La temperatura de autoignición de la nueva batería de cuchillas es de 500 grados Celsius a 800 grados Celsius. La batería Blade también es más segura gracias al uso de un revestimiento cerámico de alta temperatura, que proporciona una excelente resistencia al calor y un buen rendimiento aislante en componentes clave para mejorar la seguridad. Triplicar la vida útil de las baterías estándar para vehículos eléctricos. En la actualidad, las baterías de fosfato de hierro litio o NMC para automóviles en China tienen una vida útil de unos 3000 ciclos en pruebas de laboratorio. En el uso real, pueden durar al menos 2000 ciclos, con su tecnología de apilamiento de gran tamaño y su tecnología integral de baterías cerámicas de alta temperatura. La vida útil de la nueva batería Blade supera los 5000 ciclos.
y la degradación tras más de 5.000 ciclos es inferior al 20%. Por tanto, la batería Blade tendrá una vida útil 3 veces superior a la de las baterías NMC, que suelen durar entre 500.000 y 1.000.000 de kilómetros. Hagamos ahora una comparación entre la batería Blade de BYD y la batería Tesla 4680. Al comparar la densidad energética, la batería Tesla 4680 destaca claramente. Con la capacidad de alcanzar los 300 Wh por kilogramo, la Tesla 4680 proporciona una densidad de energía significativamente superior en comparación con la batería Blade, que está limitada a 190 Wh por kilogramo. Esto significa que Tesla puede almacenar más energía en la misma cantidad de masa de batería, lo que permite al vehículo viajar más lejos sin aumentar el peso. Especialmente en el caso del Cybertruck, que ya es pesado debido a su carrocería de acero inoxidable. La batería 4680 no solo ayuda a aumentar la autonomía, sino que también reduce el peso total, optimizando el rendimiento del vehículo sin comprometer demasiado la tecnología. Esto demuestra que la Tesla 4680 tiene una clara ventaja en términos de densidad de energía, proporcionando una mayor eficiencia y autonomía. Sin embargo, la batería Blade de BYD destaca en seguridad y vida útil, por lo que es ideal para aplicaciones en las que la longevidad y la resistencia en condiciones duras son prioridades clave. La Tesla 4680 destaca por su capacidad de almacenamiento de energía y su optimización del rendimiento, mientras que la batería Blade brilla por su durabilidad y sus elevados estándares de seguridad. Ambas tienen sus puntos fuertes en función de las necesidades del vehículo y del mercado. Sin embargo, cuando se trata del tiempo de carga, la batería 4680 todavía no puede seguir el ritmo de la batería Blade. Según la información actual, cargar un Cybertruck con la batería 4680 del 10% al 80% lleva entre 30 y 35 minutos, dependiendo de la potencia de carga. Aunque no se trata de un tiempo excesivamente largo, sigue pareciéndose corto en comparación con el impresionante rendimiento de la batería Blade, que puede cargarse en solo 5 minutos. En términos de seguridad, creemos que ambos tipos de batería ofrecen altos niveles de seguridad para los usuarios. Aunque la batería Tesla 4680 no se ha sometido a tantas pruebas en el mundo real como la batería Blade, su diseño sin pestañas y la tecnología de control de temperatura integrada prometen un mejor rendimiento en entornos de uso difíciles. Así lo demuestran los numerosos accidentes de Cybertruck durante el año pasado, sin que se haya registrado ningún incidente en el que la batería 4680 se incendiara o explotara. Además, está el factor del coste y la producción, pero desde nuestra perspectiva, estos dos tipos de baterías ofrecen ventajas e idoneidad diferentes. En pocas palabras, la batería 4680 puede ayudar a los vehículos eléctricos a conseguir mayores autonomías, pero tarda más tiempo en cargarse por completo. Por otro lado, la batería Blade puede tener una autonomía menor, pero se carga increíblemente rápido. El dilema de Tesla, innovación frente a complacencia. Durante muchos años, Tesla ha marcado la pauta de los vehículos eléctricos, atrayendo al mercado con sus elegantes diseños y su tecnología rompedora. Sin embargo, está claro que el panorama del mercado ha cambiado, y ahora incluso un gigante como Tesla puede ser vulnerable si un competidor lanza un producto que sobresale en todos los aspectos. Mucha gente cree que el Model Y es el único verdadero éxito de Tesla, ya que es un SUV muy completo en todos los sentidos. Y no es casualidad que haya sido sistemáticamente el vehículo más vendido del mundo. Sí, ha tenido mucho éxito a los ojos de los consumidores, pero eso no significa que vaya a seguir vendiéndose bien para siempre, incluso después de ser renovado. En pocas palabras, la tecnología de la batería del Model Y sigue sin ser la 4680, sigue utilizando el paquete de baterías LFP tradicional, aunque tiene muchas ventajas y en su día fue revolucionaria. Ahora corre el riesgo de quedarse anticuada, ya que los competidores mejoran continuamente la tecnología de las baterías y la integran en sus vehículos eléctricos. El BYD Anele es una berlina, más o menos del mismo tamaño que el Tesla Model S, que mide unos 5.050 milímetros de longitud con una distancia entre ejes de unos 3 metros. Bastante espacioso por dentro, pero lo más destacable es que utiliza una plataforma EV de 1000 voltios, actualmente la más alta del mundo. Con la integración de la nueva batería Blade de BYD, la versión estándar cuenta con una batería de litio-hierro fosfato de 83,2 kWh,
que ofrece una autonomía de 701 kilómetros según los estándares de ciclo de camión ligero de China, o de unos 580 kilómetros según los estándares de procedimiento de prueba de vehículos ligeros armonizados a nivel mundial. Y lo que es más importante, la carga rápida de 10C, como confirma BYD, puede añadir 400 kilómetros de autonomía en solo 5 minutos, casi a la par que un coche de gasolina. El Tanyal SUV es la versión todoterreno del ANL. Tiene 7 plazas, 2 delante, 3 en el centro y 2 detrás, con la misma longitud que el ANL pero ofreciendo más espacio gracias a su diseño SUV. Ahora mismo, es el vehículo eléctrico de carga más rápida que se puede comprar en el mundo, y lo cierto es que tiene un precio que refleja su lujo, como queda patente con solo mirar el interior. Es realmente hermoso. El poder global de BYD. No nos equivoquemos, la nueva batería de BYD no es solo tecnología, es territorio. Aunque la atención se centra en su tiempo de carga de 5 minutos, lo que realmente está sucediendo aquí es un movimiento calculado y agresivo para dominar el campo de batalla global de los vehículos eléctricos. En China, BYD ya es un gigante, pero ahora, su objetivo es Europa, el sudeste asiático, Sudamérica e incluso el territorio de Tesla. ¿Y adivina qué? Esta nueva batería podría ser el caballo de Troya perfecto. ¿Por qué? Porque resuelve 2 puntos críticos para los mercados extranjeros, la velocidad de carga y las normas de seguridad. Los compradores europeos son muy estrictos con las normas de seguridad. Los compradores estadounidenses quieren comodidad y rendimiento. La batería Blade mejorada de BYD, con su carga ultra rápida y su durabilidad a prueba de estrés, cumple ambos requisitos. Esto significa menos ansiedad por la autonomía, tiempos de espera más cortos en los cargadores públicos y más confianza para los compradores de B por primera vez. Watted no se limita a enviar coches, está construyendo fábricas. En 2024, anunciaron planes para nuevas plantas en Hungría y Brasil, con rumores de negociaciones en México e Indonesia. Si a eso le añadimos una batería que supera a la de sus competidores, tenemos el proyecto para una conquista mundial. Puede que Tesla haya abierto la autopista de los vehículos eléctricos, pero BYD va a toda velocidad, carril a carril, mercado a mercado. A la velocidad del rayo, listo para el mundo real. Olvidé todo lo que creía saber sobre la recarga de vehículos eléctricos. La nueva generación de baterías Blade de BYD ha cambiado el guión. No estamos hablando de ahorrar unos minutos en el tiempo de carga. Estamos hablando de una carga completa en menos de 5 minutos. Es más rápido que hacer cola para tomar un café. Pero lo mejor de todo, no se trata de un experimento de laboratorio que solo funciona en entornos controlados. BYD lo ha probado en vehículos reales, en condiciones reales. ¿Y adivina qué? Los resultados fueron asombrosos. Con hasta un 30% más de eficiencia energética, esta batería no solo se carga rápido, sino que retiene mejor la energía, dura más y gasta menos. Esto no es evolución, es un salto que convierte la ansiedad por la autonomía de los vehículos eléctricos en una preocupación obsoleta. Un salto que puede hacer que las gasolineras parezcan teléfonos públicos en un mundo de smartphones. Señala el comienzo de una nueva fase, en la que el mayor cuello de botella de los B, la recarga, podría desaparecer por completo. Supercharging the World, un salto global del B. La batería de carga ultra rápida de BYD no es solo una mejora técnica, es un atajo global. Para muchos países en desarrollo, donde las redes eléctricas son inestables y la infraestructura de recarga escasa, esta tecnología ofrece una oportunidad única, con la capacidad de cargar completamente un vehículo eléctrico en solo 5 minutos. Los países pueden saltarse la actual generación de cargadores lentos y pasar directamente a las redes de supercarga de nueva generación. Es como cuando muchos países se saltaron la telefonía fija y pasaron directamente a los teléfonos inteligentes. Este tipo de innovación en las baterías podría acelerar la revolución de la electrificación en África, el sudeste asiático y Sudamérica más rápido de lo que nadie imaginaba. En regiones de rápida urbanización con crecientes necesidades de transporte, como India, Vietnam, Brasil o Nigeria, la demanda de movilidad limpia y asequible es urgente. La tecnología de baterías de BYD, más barata, segura y fácil de implantar, podría ser la chispa que haga realidad la adopción del B en lugares que antes se consideraban demasiado atrasados. Pero no se trata solo de transporte, se trata de capacitar a los países para que desarrollen infraestructuras más inteligentes, combatan la contaminación,
mejoren la salud pública y entren con confianza en el escenario tecnológico mundial. Ya no se trata solo de un relato chino u occidental sobre vehículos eléctricos. El juego se está ampliando y BYD acaba de proporcionar al mundo una nueva línea de salida. Triunfo del diseño de BYD. BYD acaba de subir el listón con su último diseño interior y, sinceramente, nos ha dejado boquiabiertos. No es solo una mejora, es un salto adelante. Todo en el interior parece refinado, atrevido y bien pensado, mucho más allá de lo que hemos visto en modelos anteriores. Es una señal clara, BYD ya no juega a ponerse al día, sino que marca el ritmo. Pero quizá no debería sorprendernos tanto. Está claro que BYD ha invertido mucho en esta nueva plataforma, y estamos seguros de que esto es solo el principio. Esperamos ver muchos de los próximos modelos de BYD basados en esta arquitectura, y en el centro de todo esto hay algo aún más emocionante, la última evolución de la batería Blade. Ahora hay dos versiones de esta batería que cambian las reglas del juego. Una está diseñada para una carga ultra rápida, como la que incorpora el modelo actual, y la otra busca una autonomía asombrosa gracias a una densidad de energía extremadamente alta. Estamos hablando de más de 1000 kilómetros con una sola carga. 1000 kilómetros. Imagínese llegar a una estación de carga, enchufar el coche y, en cuestión de minutos, estar listo para un viaje de un día entero, o incluso para una semana entera de conducción. Se acabaron las horas de espera, se acabó la ansiedad por la autonomía. Esto no es ciencia ficción, es el siguiente capítulo de la tecnología de los vehículos eléctricos. Por supuesto, todo avance conlleva sus retos. Los expertos señalan el coste como el primer y más obvio obstáculo, como ocurre con cualquier innovación de vanguardia. Los primeros modelos tienen unos costes de producción más elevados, pero con velocidades de carga como esta, muchos compradores pensarán que merece la pena el sobrecoste, sobre todo los que han dudado en pasarse a la electricidad por problemas de autonomía. Luego está la cuestión del precio de la energía. La carga ultrarrápida exige mucha potencia, lo que significa una infraestructura más cara y facturas de electricidad más elevadas. Los cargadores más rápidos requerirán conexiones a la red de alta capacidad, y eso no es barato. Además, aún no está claro cómo afectarán estas velocidades de carga a la salud de las baterías con el paso del tiempo. Como sabemos, con la tecnología actual, la carga rápida frecuente puede acortar la vida útil de una batería. Entonces, ¿se generalizará esta tecnología de la noche a la mañana? No del todo. Las marcas de gama alta se esforzarán por estar a la altura, pero en el mercado general, el objetivo sigue siendo abaratar las baterías en lugar de buscar especificaciones extremas. Muchos conductores, sobre todo los que cargan en casa, no necesitan una carga ultrarrápida a diario, solo en viajes largos por carretera. Dicho esto, seamos sencillos, si una batería puede cargarse en 5 minutos y ofrecer cientos de kilómetros de autonomía, ¿por qué iba alguien a elegir ya la gasolina? Con esta tecnología, una carga completa podría tardar solo 5 minutos. Y aunque hoy no tenga cerca un cargador de 1000 kilovatios, ya llegarán. De hecho, ya se están instalando cargadores de 450 kilovatios en Australia, y se están probando unidades aún más potentes. Esto nos lleva a la gran pregunta, ¿podrá la arquitectura de baterías 4680 de Tesla resistir esta nueva oleada? La 4680 fue uno de los principales motores del éxito de Tesla, pero si sigue siendo exclusiva del Cybertruck mientras el Model Y se queda atrás, el equilibrio de poder podría cambiar rápidamente. Tesla siempre ha sido pionera, pero en la carrera tecnológica actual, en rápida evolución, ser el primero ya no es suficiente. La innovación no espera a nadie. Que ya vendió más que Tesla el año pasado, podría ser quien reescriba las reglas. Al final, no se trata solo de que batería es mejor, se trata de que empresa se mueve más rápido, piensa más en grande y se adapta mejor. Tesla debe decidir ahora si toma la delantera o se arriesga a que la superen. Si te ha parecido interesante este análisis, no olvides darle a me gusta al video, suscribirte a nuestro canal y pulsar la campana de notificación para no perderte lo que viene a continuación. Tenemos más vídeos en profundidad, más tecnología de vehículos eléctricos y más ideas atrevidas en camino. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo.